Querida tribu, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Aldea Financiera. Como todas las semanas, tenemos una entrevista que lo que busca es generarte inspiración, darte consejos financieros, darte consejos de vida. Y el día de hoy no es la excepción, porque tenemos a una persona extraordinaria. Primero, ella es autora. Además es licenciada en comunicaciones, profesora de ICAMI, de IPADE, tiene una maestría en negocios, el MEDEX, por parte del IPADE, con también una doble titulación en Ivy School of Business y es conferencista, consultora, por si fuera poco, también es triatleta, es escritora, además pues ha viajado a distintos países y el día de hoy nos acompaña porque tiene este libro extraordinario que se llama La Viajera y está con nosotros una persona que me da mucho gusto poderla recibir aquí en Aldea Financiera, Yuri Mendoza. Yuri, bienvenida a esta tu casa, a esta tribu, a Aldea Financiera. Muchísimas gracias, Roberto. De verdad que es un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Muchísimos saludos a toda la gente que nos ve desde cualquier parte en la que se encuentren. Y gracias por esa presentación tan bonita. La verdad es que Al muy contrario. honrada de todo eso bonito que acabas de describir y pues encantada de estar aquí. Oye, pues tu libro lo estuve leyendo, es un libro muy bueno, muy ameno, que te va llevando poco a poco por todas las vivencias que tuviste. ¿Visitaste, de acuerdo a lo que leí, 45 países en tus viajes o cuántos fueron? Bueno, a hoy día llevo poco más de 45 países recorridos. El libro habla de específicamente un año, bueno, 311 días, cerca del año que estuve viajando por diferentes partes de Europa principalmente. Digo, alcancé a tocar Asia, pero simplemente por el mero hecho de haber estado en Turquía, que como sabes, pues comparte esta magia de pertenecer Sí, tanto al lado europeo como al lado asiático, así es. pero ahí me quedé. Realmente la mayor parte fue en Europa. Entonces, a hoy día sumo esa cantidad de países y un buen número lo hice durante esos 311 días, pero en realidad, digamos, esta parte viajera empieza un poquitito más atrás, aunque sí todo terreno en estos 311 días ya más de forma incansable. Oye, y la verdad es que es un libro que narra muchas cosas y muchas anécdotas muy padres, pero eh, La Viajera, ¿qué buscas transmitir con tu libro? ¿Qué sueños buscas con todos estos viajes? Porque hablas justamente de que tienes algunos sueños que estás buscando, algunos propósitos. ¿Qué nos compartes al respecto? Sí, claro, Roberto. Fíjate que justamente esta parte del decirte, se puede. Se puede bueno, en mi caso me encanta viajar, pero más allá de que tu sueño sea el viajar, decirte que puedes lograr aquello que te propongas si realmente trazas un plan de acción. Porque Mm. reitero, en mi caso el hecho y la manera fueron los viajes porque me encanta, pero si eres un lector que tiene mi libro, que lee mi libro, a lo mejor no precisamente te gusta viajar, a lo mejor no precisamente eres apasionado del viaje, pero lo que quiero contarte, lo que quiero decirte es que regreses a ese sueño que incluso puede que sea que hayas tenido desde niño y que a lo mejor hoy día no has logrado. Entonces, es que a través de esas líneas te inspires a vivir ese propio viaje al interior que no precisamente a lo mejor tendría que ver con viajar. Eso por un lado. Por la otra, también, y va alineado, ¿no?, a este tema de los sueños, que de pronto para algunas personas cuando tú les preguntas, oye, ¿cuál es tu sueño? Quizá para algunas se queda como en una pregunta que puede sonar demasiado romántica, como ¿qué es eso, no? Pero en cambio, si eres otra que realmente se lo cree y que traza un plan de acción, trabaja por ese sueño con constancia, con disciplina, con perseverancia. Entonces, gran parte de mi mensaje, Roberto, es decirte que sí puedes y que incluso, digamos, también como parte de este mensaje va implícito el hecho, por ejemplo, de la edad, que de pronto creemos que por tener cierta edad a lo mejor ya no es posible. Entonces, Mm. también toco la parte de estas creencias limitantes que te puedes ir formando y que entonces al final está acumulada también de un síndrome del impostor, de a lo mejor no soy suficiente, pero todo eso alineado a que sí lo logres, que sí lo lleves a cabo y repito, que vivas tu propio viaje al interior y recuerdes aquello que a lo mejor no has logrado, pero que lo puedes hacer si realmente te lo propones. Dentro del objetivo de tu libro, ¿marcaste que fuera también una especie de guía de viaje? ¿O es más un tema de compartir esa experiencia que sirva de inspiración para la gente?
Fíjate que yo creo que va más alineada esta parte segunda que comentas, porque como tal, y me lo han preguntado, incluso también cuando lo ven, me dicen, oye, qué padre que al final de cada capítulo da recomendaciones. Ajá. Que si bien es cierto, incluso hay un código QR que te lleva, digamos, esta videogalería de revivir ese capítulo, de lo que ya leíste en texto, ahora lo leas a través de fotografías, de videos. Entonces, ese fue un detalle adicional por dos razones. Una, recomendarte aquellas cosas que yo viví, que yo experimenté, porque al menos, digamos, en esta parte de la ética personal, yo digo, no te puedo recomendar algo que no he visto, que no he probado o que no he vivido. Entonces, Claro. las recomendaciones que están ahí no es como tal todo lo que existe en ese lugar o en ese país, sino lo que yo visité y lo que yo experimenté. Y la otra, insisto, como también, digamos, haciendo esta parte integral, pero no precisamente intentando ser una guía de turismo, sino un detalle adicional que te lleve a decir, wow, si veo a Yuri en esa foto, yo también lo puedo hacer. O que te imagines estando en Irlanda, te imagines estando en Turquía, te imagines estando en Alemania y te pueda llegar a llevar a ese lugar de forma más vívida. Digo, evidentemente, pues al final echamos mucho mano de nuestra imaginación, pero que una cosa es a leerlo y otra cosa es cuando ya tengo una foto o cuando tengo un video incluso, me voy más allá. Entonces la intención es trasladarte de forma más cercana a esos lugares. Y de tus viajes que tuviste, pues muchas experiencias, posibilidad de ver lugares extraordinarios, culturas magníficas. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes? ¿Qué nos puedes compartir? Fíjate que esa es otra parte que también es parte de lo que intento con este libro, porque de cierta manera también hablo de la transformación personal. También lo menciono en el libro y lo viví, porque déjame contarte, Roberto, que incluso antes de realizar este viaje, lo que a mí me lleva a hacer este viaje es un contexto emocional, pues algo crítico, porque como mencionabas al inicio, soy maratonista, soy triatleta, tengo una cirugía de rodilla. Entonces, antes de irme a este viaje, yo pasaba por un bache emocional bastante severo, Sí, así lo cuentas, que claro. era el tema de la muerte de mi abuela, que para mí mi Sí. abuela fue pues como mi segunda madre, porque bueno, también mi papá falleció cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía 4 años, mi papá lo asesinaron, de hecho. Entonces vengo de ese contexto de mujeres muy fuertes, de mujeres, pues sí, la típica mamá luchona, y en el caso de mi abuela jugó este rol de mamá, papá y abuela, ¿no? Entonces mi abuela muere en el 2017, que fue un caso también muy crudo, la forma en la que se va es terrible. Y bueno, lo cuento porque al final esto es lo que me impulsa a viajar, el estado emocional en el que yo me encontraba, de mi abuela no está, caí en depresión, yo pues deportista de alto rendimiento, pero también Sí, se con me la empiezan a rodilla. presentar unas complicaciones en tema de salud, me llevan a cirugía y bueno, por ponerte un ejemplo de entrenar 3 horas diarias, pues ya no podía correr ni 100 metros. Es más, no podía ni siquiera tallarme de manera, digamos, como habitual en el baño porque me dolía muchísimo la rodilla. Entiendo. Entonces, breve paréntesis, es por eso me voy a viajar, porque me voy, y respondiendo a la pregunta que me haces, a esta parte de curar el alma, a esta parte de sanar el alma, a esta parte de transformación personal. Entonces, regresando al tema y a la pregunta, es algo que también toco, o sea, la transformación personal a través del viaje. Y es lo que yo buscaba y es lo que yo también intento transmitir al lector, que una persona es la que se va antes del viaje, pero definitivamente otra persona es la que regresa. Y otra vez, no tienes que estar en un contexto como el que yo estuve para vivir esa transformación o para poder irte a viajar, pero al final yo lo describo como este puente que te permite el viaje por muchas razones, porque no estás en tu zona de confort, porque no tienes a tu gente habitual, amigos, familia, seres queridos, etcétera, Claro. y porque tú probándote en otros escenarios, o sea, definitivamente no eres el mismo cuando estás lejos de casa, cuando estás en otros ambientes, cuando dices aquí nadie me conoce, o a la inversa también cuando te tienes que probar ante otros escenarios que no son tan fáciles como a los que tú estás acostumbrado. Entonces, de ahí que yo digo, es esta transformación personal que yo viví y que realmente cualquiera que haga un viaje de este tipo también vive, obviamente diferente experiencia, pero que estás expuesto. Entonces, es dejarte también cómo evolucionas, cómo te autodescubres de cosas que a lo mejor ni sabías, cosas en las que a lo mejor te dices, ay, no era tan capaz, y resulta que en el viaje sí o sí te volviste resiliente, porque no había de otra. Claro. Oye, ¿y tuviste seguro la oportunidad de extrañar a México en tus viajes? Eso es algo que me parece que es relativamente común,
pero también tuviste la oportunidad de contrastar la realidad de nuestro país con la realidad de otros países. Hablando de México y haciendo ese contraste, ¿qué le dejas a México? ¿Qué le quitas? ¿Qué le cambiarías de cara a lo que contrastas con otras culturas? ¿Qué ves en México que debe de buscar ser mejor? Claro, bueno, de entrada quiero decir que orgullosamente soy mexicana, o sea, me encanta viajar, he tenido la fortuna, el privilegio, la bendición de recorrer muchos países, sin embargo, lo he dicho y lo diré siempre, como mi México no hay dos, insisto, Coincido. orgullosamente mexicana, muy patriota y a mí México me encanta y mis raíces son mexicanas, así de simple. Desde luego reconozco que tenemos pues nuestros propios bemoles, nuestras propias detalles, sin embargo, algo que yo creo que, bueno, hay gente de todo tipo en todos lados, pero yo creo que siempre será más la gente buena que la gente, no me gustaría decir mala, pero el otro tipo de gente. De acuerdo. Entonces, México yo creo que al final es un país que se caracteriza muchísimo por esta calidez, por esta fraternidad, por pues la gente te abre la puerta y da igual a veces si te acaba de conocer. O sea, realmente nuestra cultura es muy cálida y eso lo acabo de comprobar incluso en el último viaje que acabo de hacer, que fue hace 3 meses. Me fui 3 meses y medio en este año, regresé hace 3. Justo 12 de septiembre de este año volví de una gira por 3 meses y medio, y en este viaje, para que veas, lo constaté mucho más, el hecho de decir, uno va con un chip de que la gente se comporta como en México, pero no es verdad. Entonces, como en todo, cuando estás acostumbrado a algo, das por hecho que así es, más no precisamente. Entonces, eso por un lado, en lo que yo puedo resaltar de las cosas muy buenas de México, la calidez, el tema de ser muy amigables, insisto, con sus respectivos excepciones, ¿verdad? Porque otra vez, hay de todo, pero creo Claro. que es más eso lo resaltable que las pocas personas que pueden no llegar a hacerlo, ¿no? Y en cuanto a lo que yo diría, me gustaría y me encantaría, y que es algo que me lo he fijado como parte de esta propia responsabilidad, al ir, ver tantas cosas y decir, a ver, ¿cómo lo extrapolo a la sociedad? De ¿Cómo acuerdo. comparto este mensaje positivo de lo que veo en otros lugares, ciudades, países consideras como primer mundo y que nosotros pudiéramos mejorar? Yo te diría, uno, el tema de responsabilidad social, yo creo que eso es algo que a mí me parece muy relevante, porque por ponerte un ejemplo, temas del medio ambiente, tú vas una Semana Santa a la playa y desafortunada y tristemente, pues ves que hay un montón de basura y que es más la educación del extranjero que incluso del propio mexicano. Correcto. Eso a mí me duele. Entonces son por poner algunas ilustraciones en donde yo veo que nos hace falta un poquito más de responsabilidad, de cultura, la parte, insisto, de no solo pensar en mí, sino pensar en el otro. Ahora, también este tema, yo siempre he dicho también, México no es que sea un país pobre, porque me he encontrado cuando yo voy a otros países que tienen literal a hoy pleno 2023 todavía este estereotipo de creer que México es el típico borracho debajo del cactus con Muy sombrero triste. y aliento alcohólico, ¿no? Olor a tequila. Sí, el borracho de cantina. Exacto. Entonces yo digo, a ver, no, o sea, viajen, vayan a México y descubran que México es precioso y bueno, orgullosamente también he intentado ser lo más embajadora posible. Me he traído a varias personas del extranjero a que vengan a conocer México, pero lo que veo es lamentable que sigan creyendo eso cuando México es mucho más que eso. Entonces mi comentario va a que yo he defendido mucho la parte de, a ver, México no es que sea un país pobre, creo que tristemente el recurso está muy mal administrado. Coincido. Creo que va más por ahí, hacia un tema de organización, que bueno, por ahí dicen que algunos temas no se tocan, pero creo que va más por ahí. El hecho de cómo, un ejemplo, o sea, yo a veces digo, no es posible que nuestro gobierno haya salarios muchísimo más altos que los que hay en países del primer mundo. O sea, yo no veo un ministro a veces ganando tanto Como como pudiera ganar aquí. Entonces, me parece que por ahí va más el tema hacia dónde se destinan los recursos, pero no es porque no los tengamos. Por supuesto que los tenemos, y tanto recurso económico como muchísimo recurso natural. O sea, somos ricos en muchas cosas. Solo que yo creo que va más hacia un tema de administración, hacia un tema de organización, hacia un tema incluso, pues sí, ya de políticas, digamos, que bueno, yo creo que ahí es donde si hiciéramos quizá algunas reestructuras, muy posiblemente sería otro, pues el panorama actual. Claro. 311 días viajaste. 311.
Financieramente no está fácil. En el libro comentas que tenías la posibilidad. ¿Cómo le hiciste para poder financiar un viaje de esta naturaleza? O sea, ¿qué tuviste que hacer antes para poder llegar a este objetivo? Posibilidad sí, no. Digo, muy al inicio menciono que me empezó el síndrome del Wanderlust, que es este síndrome que pues habla que quieres viajar a todos lados y todo el tiempo. Entonces yo empecé más o menos en 2018 de un lado y otro por este tema de mi abuela. Al final del día era un pretexto como para aliviar esta parte Sí, ese dolor, del ¿no? dolor. Entonces específicamente estos 311 días, Roberto, y es una pregunta que es muy común porque dicen, a ver, ¿cómo no? Cuéntame el secreto, ¿qué haces? ¿Cómo Sí, le sí. haces? ¿Qué ¿Cómo tengo que te hacer para mantienes? viajar 311 Exacto. días? Bueno, también tengo un curso de travel hacking que luego les cuento, donde justo ahí les enseño cómo puedes viajar más con menos dinero. Por supuesto que hay trucos, pero yo contándoles mi historia muy general aquí en este espacio es, claro que trabajé. A ver, yo me fui con ahorros, pero me fui con ahorros pues para 3 meses y no más. Yo me fui en mayo del Ya. 2019, entonces fue este viaje en Sí, no mayo es que 2000. llevaras una cuenta interminable No, que te no, y a ver, permitiera o tener sea, experiencias de las que quisieras. sí, y aquí en confianza con todos los que nos están escuchando y en tu espacio, a ver, claro que no, eso no es sostenible, al menos no en mi caso, porque yo no tenía ni al patrocinador, ni al papá, ni a la mamá que me mandara mi cheque mensual, además de que tampoco estoy en una edad, bueno, fue desde muy chica independiente económicamente hablando, desde los 16 años, o sea, cero, digo, actualmente no tengo tema con decir mi edad, muy orgullosa, tengo 37 años, entonces desde los 16 empecé a trabajar, entonces supe lo que era ganarme el dinero, es más, desde niña, me encantaba el tema de generar negocios, no quisiera salirme del tema, pero, por ejemplo, desde que estaba chiquita, yo recuerdo la primera le decía, mamá, cómprame dulces, porque yo quiero vender los dulces de la escuela, porque quiero traer mi dinero. Entonces, desde muy chica me acostumbré a tener mi propio dinero y específicamente el financiamiento de este viaje, me fui con ahorros, pero proyectados para 3 meses, porque además, de acuerdo a una encuesta de Mercer del 2020, Irlanda, que fue el país que yo me fui a vivir, porque mi base de operaciones era Irlanda, pero de Irlanda, en Irlanda vivía y de ahí viajaba y volvía, viajaba y volvía. Entiendo. Entonces, hice toda esta investigación antes de irme porque yo quería viajar, quería curarme el alma viajando. Entonces dije, a ver, ¿qué me conviene más? De entrada, ¿dónde puedo trabajar? Porque una vez más, no, sabía que no tenía este otro recurso para un año. Entonces, yo sí o sí, pues tenía que trabajar. Entonces, en Irlanda, a ver, le entré al tema de los servicios. Y honestamente puedo decir, a ver, le entré al tema de irme a meserear, me entré al tema de irme a las recepciones de los hoteles. Ahorita te lo cuento fácil, pero tan solo decirlo y que ahorita digo, ya traspasé como esa línea, porque también, Roberto, tengo que confesar, a ver, yo venía de un perfil en donde dices, a ver, ¿cómo? Acabas de salir de una maestría que pagaste 1,000,000 de pesos, tu carrera va como aquí y mientras todos, no sé, un ejemplo, si estaban en el despacho chiquito, buscaban irse a la empresa más grande, parecía que yo iba retrocediendo en mi camino y decir, a ver, Yuri, ¿cómo? No entendemos, o sea, ¿hacia dónde va tu camino? Estás como los cangrejos, ¿no? Sí, pero lo que nadie sabía en realidad era este tema interno otra vez, que por eso iniciaba hace rato comentando, era la parte emocional que yo traía. Entonces yo buscaba reto, yo buscaba hacer cosas diferentes, yo buscaba cosas que me sacaran de mi zona de confort y cosas que tú dijeras, pues me devuelven de cierta manera, estás viva. Entonces, bueno, lo que voy es, trabajé, tuve 3 trabajos, o sea, dormía 5 horas, tenía clases, me fui a viajar, pero también para temas del visado. Tuve, por ejemplo, una visa de 8 meses, me inscribí a una escuela, que fue la manera en la que yo iba extendiendo este viaje. Entonces, específicamente, mis ahorros me duraron 3 meses y yo estaba trabajando desde el primer mes en Irlanda, que los sueldos son muy altos en Irlanda, incluso desde la parte de servicios suelen ser bastante altos, ya no se diga en trabajos, digamos, más propios, por decirlos de alguna manera, formales, o sea, un trabajo para esa fecha en promedio intermedio, tú ganabas 7,000 euros al mes. No era ni el más alto ni el más bajo, pero en un trabajo, digamos, de cierta manera formal. Correcto. En trabajos informales, pues como mínimo te llevabas 1,500. Desde ahí, pues hagamos una gran cuentas. Diferencia. Claro, y si a eso le añades el ingrediente de los vuelos, que de verdad es real, o sea, hay gente que no lo cree, pero existe, había vuelos de 8 euros. Entonces ya si empiezas a echarle número, pues salía. Pero claro, o sea, de que trabajé y de que había una administración en qué sacrifico, en qué voy a destinar más, por supuesto que lo había. ¿Y eso fue tu principal aprendizaje financiero? ¿O qué fue lo que principalmente
aprendiste en la administración de tus recursos? En la administración de los recursos en el viaje y en general a lo largo de mi vida, primero que nada el tema del ahorro. O sea, el ahorro es básico y a mí me gusta mucho, incluso también hablando de tu libro, que dicho sea de paso, la verdad es que es bastante interesante y lo recomiendo mucho porque me he identificado mucho, pero además tienes una narrativa que es muy clara. O sea, uno seas financiero, el lenguaje que tú usas es muy amigable y muy intuitivo. Insisto, no se necesita ser financiero para entender perfecto de lo que hablas, que me parece que por ahí va la intención. Entonces, hablas tú precisamente del ahorro y de mantenerte por debajo de tus posibilidades. Entonces, yo creo que justo eso es lo que yo aplicaba. Yo decía, a ver, pues, ¿de cuánto me va a salir el mes? ¿Cuánto puedo gastar? Porque yo creo que ese es el gran error o el meollo del asunto en la sociedad, que estamos acostumbrados a gastar más de lo que entra a caja. Correcto. Entonces es cuando ya no te salen las cuentas, porque el hecho no es ganar más, porque si tú ganas más, entonces estás pensando en gastar más. Y ahí es donde se hace, pues, este cuento de vicioso, claro, que nunca sales. Entonces, en tema financiero, te digo, desde el principio, el tema de ahorrar. Y segundo, priorizar. O sea, este tema de lo que sí o sí no vas a escatimar, un tema de comida, un tema de vivienda, pero aún así hay formas. O sea, yo, por ejemplo, no vivía en la suite y en la residencial que a lo mejor me iba a costar 2,000 euros. Claro que no. O sea, me iba a lo mínimo, pero segura. Y entonces, un ejemplo, en los viajes, a ver, no, yo no me estoy quedando en el Ritz, por supuesto, deja tú todo el tiempo, ni una sola vez en un año, porque no me dan las cuentas. Claro. Pero entonces es esta administración, este ahorro, estas prioridades, sí vive, coincido, por debajo de tus posibilidades, porque si no, ¿de dónde te da ese margen para el cochinito? Entonces, yo creo que la lección más grande en finanzas que yo he tenido y que puedo dar es que el ahorro siempre será un indispensable, porque vivir al día, y lo he visto en incluso gente cercana, es trágico. ¿Qué pasa? Tocamos madera. Si el día de mañana te pasa algo y tú no tienes de dónde y dependes de un tercero para efectos de que te financie, pues está complicado, claro. Oye, hablabas que tienes un curso de hack para viajes. Sí. ¿Nos compartes algún hack que consideres que puede ser útil para la tribu, los aldeanos que nos están viendo? Claro, bueno, pues yo creo que este es un típico, seguramente más de alguno lo ha escuchado, los días para comprar los vuelos, que típicamente son martes y jueves, pues simple y sencillamente porque si tú buscas en fin de semana, ¿qué pasa? Pues es que normalmente es cuando la gente tiene más tiempo, por lo tanto, pues es como el Uber, ¿no? Si hay alta demanda, pues el precio sube, igualito en los vuelos, aerolíneas, reservaciones. Para buscarlos te refieres, no necesariamente volar martes o jueves, sino buscar precios de vuelos en el martes o jueves. Exacto, y un poquito alineado a las dos, Roberto, porque es tanto buscarlos como también la compra, porque igual, y seguramente te ha pasado tú que viajas muchísimo, no es lo mismo volar un domingo que volar un lunes por la tarde o un martes. Correcto. Y también la búsqueda sucede algo similar. Ese es, yo creo que uno de los más básicos, los horarios y los días para buscar tanto vuelos como reservaciones de hotel. La otra que yo les puedo sugerir es, bueno, de entrada tengo una aplicación que a mí me encanta, que es generalmente de hostales, pero también de hoteles, que es Hostel World, que ahí te ofrece las mejores tarifas, es digamos como Expedia, pero de alojamiento. Y aparte, lo que yo sugiero... ¿Pero ahí hay de todos los hoteles o solo hay tipo hostales? Digamos que hay hostales, también llega a haber hoteles, pero digamos que son como este costo-beneficio alto. Pero aparte el hack específicamente que yo quiero darles, incluso si lo hacen a través de Expedia, despegar de la aplicación o plataforma que ustedes gusten, algo que yo he hecho y que funciona mucho es contactar directamente al establecimiento, pero con base en la tarifa que te arroja este buscador. ¿Por qué? Porque aparentemente el buscador te arroja una mejor tarifa, pero tú sabes que siempre habrá una comisión por ser un tercero, o sea, si no, ¿dónde está el negocio? Así es. Entonces, la idea es que tú te contactes directamente con el establecimiento, no que reserves con ellos, porque al final ellos también van a tener su web. Y en su web tienen un precio, en Expedia o la plataforma tienen otro precio. Entonces, ya que tengas este precio en este buscador, vayas con ellos y le digas, oye, ¿sabes qué? Pues quiero reservar, pero fíjate que esto me muestra aquí. Y te igualan o incluso te bajan la tarifa, de tal forma que ya no es ni la que ellos te arrojan en la web, ni la que tampoco te arrojan en el buscador, sino termina siendo una más baja, porque al final tampoco es que estén perdiendo. Al final lo que te bajan a ti es esa diferencia de lo que ellos le van a pagar por la comisión. Online Travel Pero Agency, tú sí sales beneficiado, porque entonces esa tarifa ya no fue ni para Expedia. Ellos al final siguen pagando lo mismo, sin embargo a ti te generan un ahorro y tú como cliente dices, pues claro, mejor contigo, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha funcionado mucho, este tema de igualar o bajar tarifas, el tema de los días
Y bueno, ya si le sumas y que va alineado al tema que tú manejas extraordinariamente bien, el tema de finanzas y toda la parte financiera, pues sabrás también el tema de las tarjetas, ¿no? Ya si le añades estas compras en ciertas temporadas del año, donde ya implica que si pago con tarjeta de crédito me dan puntos, que si a lo mejor pasó ahora el Buen Fin y además me dan bonificaciones, bueno, ya son como ahorros en Sí, si tienes cascada. la tarjeta de la línea aérea, te ahorras la documentada de la maleta, tienes cosas hay que generar. Que sonarían lógicas, pero que en mi experiencia no todos saben. No todos saben. Y yo he hecho el ejercicio con varios amigos y ya cuando dicen, oye, no sabía. Y yo creo que por eso también surge el curso, por decir, a ver, para alguna persona, por supuesto, si es un mochilero, pues a lo mejor no va a ser de tanta utilidad, porque justo se la pasa viajando todo el tiempo y ahí aprendes un montón. Aprendes con la práctica y no by the book, que es diferente. Así es. Y en cambio, otros que no lo hacen tanto, pero que uno en su día a día dice, esto es de lo más normal. Un ejemplo muy rápido que también te quiero dejar. Hoy 2023, yo sigo viendo los aeropuertos llenos de líquidos. Porque tan solo eso, que bueno, eso ya es como más conocido, pero aún sigue de verdad. Cada vez que yo voy al aeropuerto, no dejo de ver el bote lleno de líquidos que rebasan los 100 mililitros. De entrada ahí, ya estás Perdiste perdiendo. dinero, claro. La crema, la loción, lo que sea. Y no se diga a las mujeres. Si llevas cremas que son muy caras y rebasan los 100... Qué dolor. Qué dolor, la verdad es que sí duele. Sí, definitivamente. Oye, muy valiosos los tips que nos acabas de dar para viaje, me parece que son sumamente relevantes. Y para llegar a la parte final de la entrevista, Yuri, hay gente que evidentemente nos está viendo y que no ha leído tu libro. ¿Qué mensaje le dirías a alguien que no lo ha leído y que pudiera motivarlo a leer La Viajera? ¿Qué pudieras compartirnos? Claro, yo les diría esta parte de, una vez más, el viaje al interior, que mi intención es ese, que a través de las líneas que tú leas, hagas tu propio viaje al interior, que no tiene que ver con viajar. Bueno, si te encanta viajar, qué mejor, porque te vas a sentir muy identificado, pero no importa si no te gustan los viajes, al final del día el mensaje es que realices, incluso más que el mensaje, la invitación, que escudriñes en el alma y en el corazón aquello que tienes ganas de hacer y que por alguna razón no te has animado, ese tema de que se atrevan, de que tú puedes. A mí me gusta mucho una frase de Henry Ford, y con eso también me gustaría dejarlos, que dice, tanto si crees que puedes como si no, en ambos casos tienes la razón. Entonces, mucha parte de mi libro va también alineada al decirte, cree en ti, sí se puede, y de verdad sueña, porque claro, el ser un dreamer, por supuesto que también puede ser un hecho, pero mi invitación va a que sueñes, pero que lo logres, que traces ese plan de acción y que realmente lo lleves a cabo. Y bueno, también me gusta una frase de Van Gogh que dice que la grandeza en realidad es solamente esta suma de pequeñeces. Entonces, en realidad no es como dar el paso gigante, sino ir de poco a poco. Y yo creo que así será mucho más fácil, pues esa meta, ese objetivo, que también me parece crucial, el tener estos sueños, porque va hacia esa gasolina que es para el alma. Yo creo que si uno no tiene una meta, si uno no tiene un sueño, si uno no tiene un objetivo, pues es como Alicia y el País de las Maravillas. ¿A dónde voy? Da igual, porque no hay un rumbo que tú te hayas fijado, no hay una meta. Y entonces es como redondeando esta parte del creer en ti, del poder, del soñar, del vivir tu propia transformación personal, de hacer el viaje al interior y de decirte, pues sí se puede, pero atrévete. ¿En dónde lo podemos comprar? El libro está en Amazon y también está en Guas Editorial. No sé si aquí les podamos dejar algún link. Sí, claro, pero lo podemos poner en la descripción con todo gusto. Lo pueden adquirir directamente en el link de Guas Editorial. Aquí en México, bueno, se los entregan a domicilio sin costo. Buenísimo. Es gratuito, que digo, también es parte del tema de las finanzas, porque luego decimos, a ver, desafortunadamente todavía México es un país en general Latinoamérica que no leemos mucho. Y si eso le añades, que a lo mejor a veces dices, bueno, ya me animé, pero me va a costar el envío, bueno, no se preocupen, salvamos sus finanzas, no cuesta, ya está el envío incluido, y también en Amazon directamente. Y aquí en Guadalajara, próximamente, si no es que ya estará en las librerías de Gandhi, Gonville y algunas otras. Buenísimo, muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias, Roberto. Yuri, un placer haberte tenido aquí en Aldea Financiera. Esperamos tenerte de vuelta pronto y gracias por compartirnos este viaje a tu interior.
interior, este viaje a distintos lugares que tanta riqueza te generaron a ti, que ahora estás compartiendo a través de este libro tan bonito de La Viajera, con toda la tribu, con todos los aldeanos y sobre todo con toda la gente que lo lea. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Un saludo muy afectuoso y de verdad encantada de estar aquí. Deseo, no lo dije, pero gran parte también de esta obra, Roberto, es lograr de todo corazón, de forma genuina, inspirarlos, motivarlos a que logren ese sueño que está esperando por ustedes. Así que muchas gracias. Así lo haces en el libro y además inspira muchísimo y te genera inquietudes para seguir creciendo personalmente y sobre todo con ganas de viajar y que esos viajes generen esa transformación personal. Gracias. Que disfruten mucho el viaje a través de la lectura. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí en esta edición. Les agradezco mucho, denos sus comentarios en las redes sociales. Si quieren algún tema, por favor, háganos saber. Si les gusta la entrevista, denle like, por favor, que seguramente les gustó. Así que no se pierdan darle like y síganos en cualquiera de las redes sociales para poder tener más acceso a los contenidos de Aldea Financiera. Me despido, no sin antes decirles que les deseo un día, ya saben ustedes cómo, con tendencia positiva. Hasta la próxima.